Hoy vamos a clasificar los 10 indicadores más populares en una tier list, desde la categoría inferior F hasta la categoría superior S. Pero no lo haremos evaluando lo bonitos que se ven en el gráfico o las teorías típicas de retail que inundan internet. Lo haremos evaluando su capacidad real para construir lógicas operativas objetivas y reales dentro del ecosistema del trading algorítmico cuantitativo. En este vídeo te voy a enseñar a utilizar tus indicadores favoritos de forma correcta para que pueda ser rentable. Porque el 90% de los traders minoristas usan los indicadores exactamente al revés de como lo hace un sistema algorítmico profesional. Ven un RSI por encima de 70 en nivel de sobrecompra y asumen automáticamente que es una orden de venta, cuando a nivel cuantitativo y de arquitectura de bot de trading, eso es simplemente un valor numérico bruto, que carece de sentido si no ha pasado por un umbral de comparación y un filtro de régimen de mercado. Cada sesión de trading que operas asumiendo que un indicador te da señales en lugar de datos, estás absorbiendo un riesgo que destruirá tu cuenta de trading, y eso está garantizado por las matemáticas. El problema fundamental del trading discrecional y minorista es creer que la interpretación visual de una divergencia constituye una estrategia. Cuando diseñas sistemas de trading algorítmicos automatizados como he hecho durante los últimos 15 años, te das cuenta de que la máquina no tiene intuición. O hay una regla objetiva basada en nodos paramétricos que sepa qué ejecutar, o no hay trade. Al terminar este vídeo tendrás un mapa exacto de qué mide realmente cada indicador, qué criterios y lógicas los hacen funcionar y cómo estructurar un pipeline de datos institucional correctamente para ser rentable con tu trading. Y antes de terminar te mostraré cómo los 3 indicadores de la categoría S que te voy a compartir hoy se combinan para crear una barrera de gestión de riesgo inquebrantable. La narrativa dominante sobre los indicadores dice que fallan porque el mercado es impredecible o porque van con retraso, y eso tiene cierto sentido intuitivo. Pero cuando miramos la estructuración de los datos, el problema no es el indicador, es la ejecución. Un indicador en un bot produce un valor numérico o una serie temporal. Punto. No se convierte en una decisión hasta que pasa por una evaluación paramétrica, es decir, un periodo fijo, un umbral numérico específico y se aplica una dirección. Por lo tanto, nuestra tier list penalizará los indicadores que requieran interpretación subjetiva y premiará a aquellos que definan regímenes claros de tendencia, rango o ruptura. Empezaremos limpiando los peores de la lista en las categorías inferiores. Subiremos hacia los filtros de régimen y coronaremos a los únicos 3 indicadores que necesitas para estructurar sistemas de trading robustos si te estás iniciando en el trading. Empezamos por la categoría F, el nivel más bajo. Aquí ubicamos a las bandas de Bollinger. A nivel técnico, este indicador mide la volatilidad relativa del precio alrededor de una media, generando un canal que se expande o contrae. El error mortal que casi todos cometen con este indicador es operar el rebote en las bandas, asumiendo que el precio está caro o está barato, pero no sirve para esto en absoluto. No sé dónde nació este criterio en el sector retail concretamente, pero ha hecho mucho daño y confundido a muchos traders. En la creación de bots, la comprensión de las bandas, un ancho de banda bajo en un percentil específico, es puramente una fase de preparación para una expansión. Y eso es lo que debemos buscar con este indicador y nada más. Las bandas de Bollinger te dicen que hay energía acumulada, te dicen cuando el precio se comprime como un muelle a punto de saltar, pero la entrada suele exigir una ruptura direccional externa, requiriendo indicadores adicionales como los canales de Kellner para determinar una entrada y su direccionalidad. Es como observar una olla a presión en el fuego. Sabes que la presión está aumentando, pero las bandas no te dan la objetividad matemática para predecir por qué válvula exacta estallará el vapor sin recurrir a otro filtro. Al requerir siempre complementos externos estructurales, se queda en la categoría F. Subimos a la categoría D. Aquí entramos en herramientas con utilidad real, pero gravemente limitadas. Tenemos, por ejemplo, el pivot point o puntos pivotes. Los pivot point proyectan niveles estáticos de soporte y resistencia, derivados matemáticamente de los máximos y los mínimos, y cierre de la sesión previa.
Lo bueno es que son 100% objetivos. Lo malo es que el mercado intradía es dinámico, no estático. El uso erróneo más común en el sector retail es que se utilizan para poner órdenes limitadas de compra exactamente en el soporte 1 esperando un rebote mágico. Se utilizan como zona de barrera para comprar o vender. A nivel profesional esto no tiene sentido y desde luego no se utiliza así, ya que por lógica simple de los mercados financieros, un nivel de ayer no detiene la liquidez de hoy si hay un desequilibrio macroeconómico, por lo que utilizarlos así sería un criterio totalmente subjetivo. Para que me entiendas, aunque hayas visto tropecientos de vídeos de influencers que te digan que ese es el uso correcto, usar pivot point de forma rígida es como dibujar las líneas de una pista de tenis basándote en dónde botó la pelota en el partido de ayer. ¿Te da un marco espacial de referencia? Sí, pero no puedes jugar el partido de hoy asumiendo que la pelota va a respetar las líneas invisibles del pasado, porque la pelota, al igual que el precio, irá donde tenga que ir en el partido de hoy sin importarle qué pasó en el partido de ayer. Simplemente piénsalo así. Si fuese un criterio rígido, extrapolable y el precio lo respetase, existirían decenas de sistemas ganadores utilizando los puntos pivotes, pero no los hay. Su uso no es ese. Si te interesa conocer más sobre este indicador y cómo utilizarlo correctamente, déjamelo saber en los comentarios y hablaré de él en otro vídeo. Pero esto nos lleva directamente al MACD. Por su parte, el MACD busca medir el momentum del mercado calculando la diferencia entre dos medias móviles. El uso erróneo minorista clásico es entrar al mercado cuando la línea MACD cruza su señal, pero el problema gravísimo del MACD es su asimetría temporal y su lag o retraso matemático. Al usar un indicador derivado de medias móviles que ya son promedios pasados, el MACD te avisa de un giro de mercado rápido cuando el movimiento ya ha consumido la mitad de su recorrido y te llevará a entrar tarde siempre, a no ser que el precio realice un movimiento de tendencia amplio. Pero esto no lo sabrás si solo utilizamos el MACD, por lo que nuevamente nos obliga a introducir otras métricas, como por ejemplo el régimen del mercado. Para que lo visualices claramente, operar cruces de MACD en mercados volátiles es como capitanear un barco inmenso mirando únicamente la estela de espuma que dejas atrás sobre el mar. Para cuando ves que la estela del agua ha girado, significa que el barco en realidad cambió de dirección hace bastantes segundos. Evidentemente es útil para confirmar tendencias largas, pero deficiente y tardío para ejecuciones tácticas. Por lo que desde luego nunca puede servir como un criterio de entrada, sino más bien como un filtro sobre dicho criterio. Hasta aquí estamos categorizando ruido o indicadores que llegan tarde. El marco parece evidente. Pero hay un supuesto implícito en cómo la industria de traders de redes sociales clasifica a nuestro siguiente grupo de indicadores que todavía no hemos cuestionado. Y ese supuesto falso sobre cómo medir la sobrecompra es exactamente el motivo por el que las cuentas minoristas, como posiblemente la tuya, se vacían diariamente intentando adivinar techos y suelos de forma incorrecta. En la categoría C, el territorio de lo promedio, colocamos la media móvil simple y el famosísimo RSI. El RSI, o índice de fuerza relativa, mide la magnitud de las ganancias recientes frente a las pérdidas recientes para dictaminar la velocidad del movimiento. El dogma minorista que tanto daño ha causado y seguirá causando te dice que si pasa de 70 está sobrecomprado, señal de venta. Si baja de 30 está sobrevendido, señal de compra. Pero esto es un suicidio estadístico y lo puedes comprobar tú mismo. En un mercado con tendencia estructural fuerte, el RSI puede permanecer sobrecomprado en el nivel 85 durante semanas enteras oscilando levemente, mientras el activo sube un 40% más. Como dice el propio nombre del indicador, lo que mide es la fuerza relativa del activo, no su techo o punto de giro, todo lo contrario. Un nivel elevado de RSI no indica sobrecompra, indica fortaleza y dominio del mercado alcista. Imagino que la interpretación errónea de sobrecompra y sobreventa en el sector retail nació cuando alguien vio subir, luego lo vio bajar y el mercado en ese punto giró. Y eso llevó a la teoría de que cuando sube o está en sobrecompra hay oportunidades de venta. Pero para que tú sepas interpretarlo correctamente, déjame que te dé un tip.
El RSI es exactamente igual que el termómetro de tu coche. Si te marca 110 grados, te dice que el motor va muy revolucionado y está caliente o sobrecomprado. Pero si está subiendo un puerto de montaña o una tendencia alcista fuerte, es completamente normal y necesario que esté caliente. Apagar el motor o vender solo porque hace calor hará que te estrelles, porque el mercado seguirá subiendo la montaña sin ti. El RSI solo es útil cuando se contextualiza correctamente con la estructura general del precio para buscar divergencias reales, no como un semáforo de entrada. Si os interesa saber cómo utilizar este indicador de forma correcta, hacérmelo saber en los comentarios y hablaré de él en otro vídeo. Junto al RSI está la media móvil simple. Su formulación matemática suma los últimos X periodos y los divide a partes iguales, es decir, suaviza el mercado. Pero su gran problema es el mismo. Esta linealidad es su mayor debilidad estructural en operativas tácticas, ya que le otorga exactamente el mismo peso al precio que el activo tenía hace varias velas que a la inyección masiva de liquidez institucional que está rompiendo ahora mismo el mercado. El error del retail aquí es utilizar la media móvil como soporte dinámico intradía o para buscar cruces rápidos como gatillos de entrada. El minorista compra porque el precio está rebotando en la media, ignorando el fenómeno matemático del drop-off o efecto de caída, donde la línea de la media puede moverse hoy bruscamente no por lo que está haciendo el precio actual, sino porque un dato extremo de hace 50 periodos acaba de salir de la ventana de cálculo. Es algo así como un espejismo matemático que te hace ver soporte donde solo hay un ajuste estadístico retrasado, lo cual lo convierte en un indicador altamente subjetivo. Operar intradía guiándote por una media móvil es como intentar conducir un coche deportivo en un circuito lleno de curvas, pero la dirección de tu coche no responde al giro que haces ahora mismo con las manos, sino al promedio matemático de todos los volantazos que has dado en los últimos 5 kilómetros. Al final vas a reaccionar con tanta inercia que el choque es absolutamente inevitable. A nivel profesional, la media móvil simple tiene un único uso válido, como ancla macroestructural. Y su uso no es siempre el mismo, dependerá del régimen del mercado. Me explico y te doy dos tips de alto valor. Los traders cuantitativos y analistas en general usamos, por ejemplo, la media móvil de 200 periodos en gráficos diarios, pero no para ejecutar rebotes mágicos, sino como una frontera binaria de régimen a gran escala. Por encima de ella hay un sesgo algorítmico de fondo netamente alcista y por debajo el sesgo es bajista. Esto, evidentemente, cuando el régimen predominante es tendencial y se aplican estrategias de seguimiento de tendencia, ya que te da el contexto del ciclo macroeconómico, pero es matemáticamente suicida para el barro de la ejecución intradía. Si por el contrario el régimen del mercado es de regresión a la media, el contexto cambia por completo y por lo tanto debe cambiar su uso e interpretación. En este régimen de mercado, la media móvil de 200 se utiliza como un imán, siendo el punto de atracción del mercado cuando éste alcanzase, por ejemplo, 3 desviaciones estándar, punto desde el que se vería forzado por el propio régimen del mercado a regresar a su media, a esta media de 200. Como veis, un mismo indicador tiene diferentes usos e interpretaciones en función del contexto y el régimen del mercado. Esto pasa con casi que todos los indicadores, por eso en el sector retail, donde se utilizan siempre con el mismo criterio estandarizado y rígido, cuesta tanto encontrar resultados rentables. Lo que haría yo si fuese tú y quisiera ser rentable sería alejarme por completo de la desinformación que hay en redes sociales y de los influencers de trading, de sus rentabilidades y promesas surrealistas, del marketing agresivo y comenzar a hacer las cosas bien si quieres obtener resultados reales en algún momento de tu carrera en el trading. Porque la velocidad máxima para ser rentable es hacer las cosas bien y cuanto antes comiences a hacerlo, antes lograrás ser rentable. El análisis de los indicadores F, D y C es correcto para comprender por qué el retail pierde intentando adivinar el futuro y de paso he aprovechado para compartirte algunos tips y contribuir a tu éxito como trader rentable, que seguramente lo será si continúa con el camino correcto. El problema generalizado en el trading es que estamos mirando el sistema desde el nivel equivocado. Intentamos adivinar la dirección del futuro en base al pasado.
Pero a partir de ahora, con la categoría A, abandonamos la adivinación y entramos en el terreno institucional. Medir la fuerza interna del sistema y dónde está atrapado el dinero de verdad. Así que vamos con ello, que esto se pone interesante. En la categoría A situamos herramientas robustas, como por ejemplo el Average Directional Index o ADX por sus siglas en inglés y el perfil del volumen. El ADX es probablemente el indicador tradicional más incomprendido de la historia del trading retail. A diferencia de casi todo lo demás, el ADX mide pura y exclusivamente la fuerza direccional de un movimiento, pero es ciego a la dirección en sí. Por eso quizás se deja olvidado en el cajón en un sector en el que el usuario promedio solo quiere el gatillo de entrada con dirección clara, dinero rápido y fácil que nunca llega. El error letal es comprar un activo bajista porque ve una línea del ADX que está subiendo agresivamente. A nivel cuantitativo, el ADX es el filtro supremo de regímenes de mercado. Si está por encima de 25 o 30, aplicas estrategias tendenciales. Si está por debajo de 20, aplicas estrategias de reversión a la media. El ADX es algo así como el velocímetro de tu coche. Te dice con absoluta precisión que vas a 150 km por hora y esto sería un mercado fuerte. Lo que no te dice es si vas conduciendo hacia adelante por una autopista o si has metido la marcha atrás y vas directo hacia un acantilado. Te dice que hay energía, pero el sesgo alcista o bajista tienes que extraerlo de la estructura del precio por otro medio. No obstante, como digo, es un indicador muy potente que da muy buenos resultados para filtrar o identificar los regímenes de mercado y activar o desactivar la estrategia correcta en cada momento. Es uno de los filtros que evita que tengas un bote estático condenado a la quiebra. Es un buen indicador y a nivel profesional y cuantitativo se utiliza mucho. Echarle un ojo porque merece realmente la pena. Si queréis que lo analicemos al detalle en otro vídeo y veamos ejemplos claros de cómo integrarlo en un bot de trading, dejármelo saber en los comentarios. Llegamos a uno de los indicadores que más utilizo en mis algoritmos, el momentum. Pero no es un momentum normal, es un indicador pro avanzado. Es una evolución matemática enorme respecto a osciladores lentos como el MACD. Mientras los indicadores tradicionales de momentum miden la velocidad del precio calculando diferencias simples o medias cruzadas, el Momentum Pro filtra el ruido algorítmicamente para medir la aceleración real del activo. Técnicamente es la segunda derivada del precio. El error clásico que cometen muchos aquí es tratar herramientas de momentum avanzado como si fueran un cruce de líneas rápido, comprando ciegamente cada vez que el indicador gira al alza. En el trading cuantitativo no usamos el Momentum Pro para iniciar posiciones tempranas, lo usamos como medidor de agotamiento estructural y divergencia oculta. Ejemplo rápido, si el precio está imprimiendo nuevos máximos de forma consistente, pero el Momentum Pro muestra que la aceleración está convergiendo a cero, sabes empíricamente que el dinero institucional ha dejado de presionar la demanda aunque la vela siga subiendo. Para que lo entiendas de forma clara, aterricemos el concepto. Imagina el lanzamiento de un transbordador espacial. El precio es la altitud y la velocidad actual del cohete, mientras que el Momentum Pro mide exclusivamente el empuje de los motores. Si el cohete va a altísima velocidad pero los motores se apagan repentinamente, el cohete evidentemente seguirá subiendo hacia el cielo durante un buen rato, engañando a todo el mundo por pura inercia física. Pero tú, al ver que la aceleración real, el Momentum Pro, es cero, que los motores están apagados, sabes que la caída libre es matemáticamente inevitable. Y lo sabes mucho antes de que el cohete empiece a caer y quede atrapado a la mayoría de inversores dentro de esa caída. Básicamente te avisa de que el tanque está vacío mientras el mercado todavía celebra la subida. El argumento sobre qué descartar y qué usar para medir aceleración está sólidamente construido, pero un filtro direccional, por muy avanzado que sea, no ejecuta órdenes en una mesa institucional ni protege el capital ante un shock de liquidez. Vamos a entrar ahora en la categoría S, la cúspide absoluta de esta clasificación. Lo que viene ahora ya no son osciladores de apoyo, son las primitivas matemáticas sobre las que se programan los algoritmos de ejecución algorítmica de alta frecuencia y los fondos sistemáticos. Aquí llega la media móvil exponencial o EMA y el VWAP,
que conforman la primera línea de la categoría S, no por su complejidad visual, sino por su robustez estructural. La EMA no es solo una media móvil más rápida, como la mayoría suele entenderlo. Matemáticamente es un filtro de respuesta infinita, es decir, soluciona el letal efecto de caída de la media móvil simple introduciendo un multiplicador ponderado conocido como el factor alfa. Esto significa que la EMA asigna asintóticamente la mayor parte de su peso estadístico a los microeventos de liquidez de las últimas velas, mientras decae exponencialmente el ruido de los periodos más antiguos. Existe un rumor extendido de que en el sector profesional buscamos el rebote mágico de la EMA de 50 o de la EMA de 200, pero os puedo garantizar que esto no es cierto como tal y hay un trasfondo mayor en esta teoría. Pero por resumir el tema, podrías decir sin equivocarte mucho que en el sector profesional se utiliza como un vector de sesgo dinámico continuo y nadie podía regañarte por ello. En esencia, significa que si el precio discurre por encima de la EMA parametrizada al ciclo algorítmico, el entorno está dominado por la liquidez compradora y si la cruza con expansión en rango, el régimen macro ha rotado. Aterrizando el concepto, si la media móvil simple era como conducir un coche mirando por el promedio de todas las curvas anteriores, la media móvil exponencial sería algo así como un sistema de tracción vectorial. Solo le importa el grado de inclinación de la curva en la que tienes metido el morro del coche en este exacto milisegundo para distribuir la potencia, es decir, reacciona al presente, no promedia con el pasado. Y luego tenemos el WAP o precio medio ponderado por volumen. A menudo se trata el WAP como si fuera una línea de soporte más. Esto es no entender cómo funciona la microestructura del mercado. El WAP no es un indicador, es el benchmark de auditoría de ejecución global. Su cálculo, precio típico multiplicado por el volumen dividido por el volumen acumulado total de la sesión, representa exactamente dónde se ha cruzado la masa crítica de capital real. Cuando un fondo mutuo necesita, por ejemplo, comprar 50.000 acciones de Apple, no las compra a mercado destruyendo el libro de órdenes. Activa un algoritmo de ejecución, un bot de TWAP o WAP, que está diseñado específicamente para promediar su entrada lo más cerca posible de la línea del WAP. Por lo tanto, si tú eres un trader retail comprando un breakout un 1.5% por encima del WAP intradiario, no estás operando momentum. Estás sirviendo literalmente como liquidez de salida o exit liquidity para las instituciones que están descargando sus posiciones caras. El WAP, para no complicarnos en exceso, sería algo así como el pozo gravitatorio de un planeta masivo. El precio puede alejarse del WAP impulsado por especulación a corto plazo, pero a medida que el volumen diario se acumula y la masa del WAP crece, esa gravedad institucional termina arrastrando las cotizaciones ineficientes de vuelta a la media ponderada. Operar sistemáticamente demasiado lejos del WAP es desafiar la gravedad del dinero inteligente y esto no suele terminar bien casi nunca, tenlo presente. Tenemos la parametrización de inercia limpia con la EMA y tenemos la frontera de eficiencia de coste institucional con el WAP. El análisis direccional está completo. Pero operar únicamente con estos dos datos en el mercado real es un suicidio matemático garantizado. Falta la pieza central, el indicador supremo de la categoría S. Hay una variable que, si no logras normalizarla en cada trade, destruirá tu esperanza matemática sin importar cuántas operaciones aciertes. Uno de los mejores indicadores jamás creado en la historia del análisis cuantitativo y la corona indiscutible de esta categoría, de la categoría S, es el Average True Range o ATR, y no por su complejidad, sino por su versatilidad. El ATR no oscila, no cruza línea y no te dice hacia dónde va a ir el precio. Mide puramente y en términos absolutos la varianza estocástica del mercado. Te dice matemáticamente en dólares o pips cuánto se está expandiendo o contrayendo la cotización media por cada unidad de tiempo. El error trágico del operador promedio, el motivo por el que el 80% quema sus cuentas de trading en menos de un par de meses, independientemente de la estrategia que use, es gestionar el riesgo con parámetros estáticos en un entorno de volatilidad dinámica. Ejemplo claro, pongo mi stop loss a 20 pips porque es mi regla de oro.
Al mercado no le importa en absoluto tu regla de oro. Si el activo que estás operando transiciona a un régimen de alta volatilidad y empieza a registrar un ATR intradiario de 65 pips por vela, tu stop loss fijo de 20 pips no es una barrera de protección, es simplemente ruido estadístico y va a ser una canalización mediante la que el mercado va a absorber el capital de tu cuenta de trading. Vas a ser ejecutado indiscriminadamente, no por estar equivocado en tu premisa direccional, sino porque tu métrica de riesgo no está sincronizada con el pulso del entorno. El uso institucional del ATR se llama Volatility Targeting u objetivo de volatilidad. Es la técnica cuantitativa que permite normalizar el riesgo independientemente del activo que operes. La fórmula aquí es inflexible. El tamaño de tu posición debe ser siempre inversamente proporcional al valor del ATR. Si el ATR de un mercado se duplica, tu apalancamiento se divide exactamente por 2. Si el mercado se comprime y el ATR cae, aumentas tu exposición nominal para mantener el mismo impacto de riesgo sobre tu cartera. El ATR podríamos decir que es algo así como el equivalente aeronáutico al tubo pitot, que mide la densidad del aire en el exterior del fuselaje. Si el avión entra en un área de turbulencia severa o ATR alto, la computadora de vuelo no mantiene la misma velocidad y configuración que en cielo despejado. Reduce la aceleración y reconfigura los alerones automáticamente para evitar que las alas se partan. Ignorar el ATR es volar a velocidad máxima cruzando un huracán categoría 5. Si utilizas estos tres elementos de forma aislada, la EMA, el WAP o el ATR tienes herramientas avanzadas y versátiles. Si los integras, tienes una arquitectura de riesgo institucional. Pero aquí es exactamente donde la divulgación tóxica empuja a los novatos al abismo. Enseñarles a usar el famoso cruce de medias móviles dorado, el típico 8/13, como gatillo mecánico de entrada, ignorando la matemática de la volatilidad. Quiero regalarte una información de alto valor que te va a ahorrar miles de dólares en pérdida y formaciones sin sentido. Para ello vamos a desmontar analíticamente por qué operar ese cruce o cualquier otro te garantiza la quiebra, para que entiendas perfectamente la verdadera importancia de entender bien los indicadores. La fórmula de la EMA asigna ponderación al precio reciente, sí, pero ante una ruptura de liquidez masiva, un giro en V, el precio real se dispara instantáneamente mientras las curvas de las medias aún arrastran el ancla matemática del lag acumulado. Para que el cálculo interno de la EMA rápida de 8 logre perforar y cruzar la EMA lenta de 13, el precio físico en el gráfico ya ha tenido que avanzar direccionalmente con fuerza durante un promedio de por lo menos 3 a 5 velas consecutivas y completas. ¿Cuál es la consecuencia algorítmica de esto? Que cuando el cruce visual finalmente se produce en tu pantalla y obtienes la señal o gatillo de entrada, te acabas de perder todo el alfa real de la inyección inicial, es decir, la rentabilidad real de la operativa ya se ha ido sin ti. Entras con suerte en la cuarta o quinta vela del impulso, pero ese retraso no solo te roba beneficio, provoca una asimetría de riesgo letal. Tu nivel de invalidación estructural, es decir, el origen real de tu movimiento o barrera basada en múltiplos de ATR, está ahora astronómicamente lejos. Si tu riesgo nominal entrando en la vela 1 era de $50 basándote en la volatilidad base, al entrar en la vela 5 por esperar la confirmación del cruce, tu stop loss técnico te exige asumir, por ejemplo, $130. Por pura esperanza matemática, al haber multiplicado tu exposición al riesgo por 2.6, ahora necesitas que el mercado complete un recorrido direccional 2.6 veces más grande a tu favor solo para lograr tu ratio de beneficio mediocre de 1 a 1. Sabiendo que en promedio los impulsos de momentum puro suelen agotarse estadísticamente tras 6 u 8 velas antes de una corrección y tú has entrado en la vela 5 con un riesgo inflado, tu esperanza matemática es implacablemente negativa antes de pagar la comisión del broker. Por eso, a nivel cuantitativo, el cruce es irrelevante. La EMA vectoriza el régimen macro. El WAP te prohíbe pagar sobreprecio. Ejecuta solo cuando el precio retrocede buscando valor, no comprando máximos lejanos. Y el ATR dictamina milimétricamente el límite asimétrico de tu stop y el lotaje paramétrico de la operación. Cero subjetividad, cero adivinanzas visuales.
Una máquina de ejecución lógica, robusta e implacable, si sabe engranarla correctamente. Hemos resuelto la microestructura de la ejecución objetiva, descartando la interpretación visual y estableciendo que normalizar la varianza a través del ATR es innegociable. La jerarquía de los indicadores está clara, pero establecer el concepto de volatilidad objetivo en la teoría y saber ejecutar dinámicamente sus multiplicadores en tu cuenta real son dos cosas muy distintas. Aplicar una ventana de cálculo de ATR incorrecta para tu marco temporal asume un riesgo asimétrico que destruirá tu stop loss de forma invisible. Exactamente cómo parametrizar las matemáticas del ATR paso a paso para blindar tu lotaje y cuadrar tu riesgo al milímetro en cada operación lo desgrano objetivamente en este vídeo de aquí. Nos vemos dentro.